Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 12, dedicado a la pequeña restauración del amplificador integrado Sansui AU717 del catálogo de 1976 y a la pequeña reparación de los módulos de potencia de un 517, aunque pronto tendremos una serie de videos dedicados específicamente al 517 para que lo puedan apreciar. Son dos equipos que se parecen mucho. Adicionalmente, estamos por terminar el ensamblaje de aquel Sansui AU9900, que le hemos quitado todo el frente para no echarlo a perder, y para hacer una pequeña renovación del preamplificador porque tiene un problema que fastidia mucho a los técnicos y que les ha hecho perder varias veces unidades muy importantes. Más adelante les cuento una anécdota respecto de eso. También estamos adelantando la reparación del Marantz modelo 1152 del catálogo de 1976-77 para que vean la evolución de Marantz hacia su fabricación completa ya en el Japón. Arriba tenemos el maravilloso Sansui AU7900 tope de su serie, comparable con el 517 en potencia y con el 717 en sofisticación, que resulta ser una máquina de lo más interesante a la cual le vamos a hacer un arreglo completamente diferente del resto de las restauraciones que hemos hecho en este canal. Y finalmente tenemos al 717, que es el protagonista de este video, al cual finalmente le vamos a poder probar los módulos de potencia porque casi los tenemos terminados. Finalmente hemos montado uno de los módulos de potencia en el amplificador para probarlo. Le hemos hecho una renovación parcial que ha consistido en cambiar los transistores predriver, los ganadores de voltaje, los capacitores que alimentan a la sección ganadora de voltaje, algunas resistencias y piezas que habían sufrido una sobretemperatura con la esperanza de haber resuelto el problema. El síntoma que esta etapa reportaba era que en ausencia de señal saltaba el cono del speaker. Eso es síntoma de que alguno de los transistores del bloque ganador de voltaje estaba fugando corriente. Aquí tenemos el otro módulo que todavía no hemos montado y nos falta por probar, porque el primero ya ha superado la prueba. Pero el segundo ni siquiera lo hemos montado. Y ya les voy a contar cuál es la complicación con él. Al fondo pueden ver el esquemático, es complicado, tiene un montón de componentes electrónicos y es difícil ubicar en él una falla. El problema es que si nosotros lo medimos, él va a dar todos los voltajes y corrientes que manda el manual de servicio. Pero eso no significa que la etapa esté funcionando correctamente. Veamos. Este es el módulo de potencia suelto. Si los transistores de potencia, los propios transistores de potencia llegaran a fallar, uno va a hacer que salte el otro y la protección no los va a poder proteger, porque la protección lo que protege son los speakers. Para proteger los transistores hay un banco de fusibles que se encargan de saltar antes de que los transistores se suiciden, pero eso no siempre funciona. Y en este amplificador en particular, el banco de fusibles está puesto antes de los filtros y no después de los filtros, con lo cual no sirve para proteger los transistores. Cuando los transistores de potencia fallan los dos, porque uno quema al otro, y es necesario sustituirlo por piezas de igual voltaje de colector emisor, de igual corriente de colector, de igual o mayor ganancia en corriente, pero la verdadera dificultad está en que sean transistores de alta velocidad de conmutación, y eso hoy es muy difícil de conseguir. Una falla similar a esta la podemos conseguir con los transistores driver, los que están montados en el disipador de calor pequeño. Cuando ellos fugan corriente, llega un momento en que uno de los dos salta, hace saltar al hermano, al que está abajo, al complementario, hace saltar a los transistores de salida y toda la etapa de potencia se quema, cosa que es una reparación costosa. No es posible prevenir con anticipación que eso vaya a pasar. Antes de los drivers están los pre-driver, que muy pocas veces se dañan, pero que si llegaran a no ser los modelos originales, yo recomiendo inmediatamente sustituirlos. En este caso, sí eran los modelos originales y los he dejado bajo la esperanza de que estén buenos. Luego están los transistores ganadores de voltaje, que sí trabajan calientes. De hecho, la tarjeta se mancha a su alrededor. Vamos a hacer un zoom para ver si ustedes lo pueden apreciar. Esos transistores trabajan calientes, más calientes que el resto de los componentes y más calientes que los predriver.
Dense cuenta de que donde está el predriver la tarjeta sigue siendo de su color, pero donde están los transistores ganadores de voltaje se calienta bastante más. Por eso he decidido colocar unas piezas nuevas. Ellos se alimentan desde esta resistencia de 150 ohmios que he puesto en paralelo con unos condensadores de 22 nanofarad por 63 voltios para corregir el tiempo de ascenso y descenso, que en esta etapa era muy bueno porque de hecho ya era una etapa muy rápida. Detrás de él está la propia etapa ganadora de voltaje, que tiene básicamente tres partes. El primer diferencial, que es este dispositivo que está acá. El segundo par diferencial, transistor 1 y transistor 2. Que son estos dos transistores que están acá. Transistor 1 y transistor 2. Los transistores de acople. Y luego los propios ganadores de voltaje que están acá. Este es un amplificador sofisticado porque tiene doble diferencial. Este es un diseño que estrenó Sansui desde el AU999 de 1969 y es una idea tan buena que la sigue utilizando, por ejemplo, en esta serie, que es una de las que tiene el sonido más nítido de todos los catálogos de Sansui. Es cierto que después utilizaron la configuración Sansui Diamond Differential Amplifier, pero no es tan buena. En una renovación más completa de esta tarjeta, yo recomiendo cambiar estas resistencias y estos condensadores que están aquí, que no he decidido sustituirlos, porque este no le pasa nada, pero este termina calentándose y termina secándose. De hecho, creo que los dos están hinchados y los voy a terminar sustituyendo. Pero en este momento mi problema no es ese. Es primero ajustar esta etapa. Les voy a contar cómo se ajusta. Primero, con este pot que está aquí, se ajusta que la corriente de reposo sea lo más pequeña que sea posible, pero no cero, para poder ajustar la etapa. Lo segundo que se hace es que este potenciómetro se pone en cero y este potenciómetro, este trim pot, porque no es un potenciómetro, este trim pot que está acá, se usa para ajustar el punto de polarización del primer diferencial. Vamos a enfocarlo. Este es el transistor Sony doble de compuerta aislada 2SK97 de alta ganancia, que es el corazón de este diseño de Sansui. Esta pieza, por ejemplo, no está disponible hoy en día y ya no he conseguido yo transistores JFET que vengan los dos en la misma cápsula, así que hay que fabricarlo, más los diodos de protección, y no se puede manipular porque si tocan las compuertas se queman con electricidad electrostática, nada, que es una súper complicación. Pero su polarización es la que define el punto de equilibrio del equipo. ¿Y cómo se polariza? Muy simple. Ajustamos este pot hasta que llegamos a que la salida, que son estos terminales de prueba que están acá, estén tan cerca de los 0 voltios como sea posible. Y luego el ajuste fino se hace con el otro potenciómetro de 100 ohmios. Inmediatamente después se ajusta nuevamente la corriente de reposo para que sea de 25 mA. Frío, se lo deja sonando y una vez que ha sonado un buen rato se vuelve a ajustar para que vuelvan a ser 25 mA y se lo deja así. El problema con esta configuración es que si el par diferencial de transistores bipolares o el par diferencial de transistores JFET tiene fuga de corriente, van a saltar voltajes a la salida que intimidan al propietario y que molestan mucho porque pueden romper un midrange o un tweeter y hacer saltar la salida para la ñoña. Eso sí es importante. Así que lo primero que todos los técnicos hacen, y yo lo hice en la otra salida, vamos a ver si la enfoco y la pueden apreciar, es cambiar el segundo par diferencial. El segundo par diferencial es este transistor y el otro que no lo veo, y cambié los cuatro. Cambié los cuatro transistores. Estos transistores ya no son japoneses, sino son transistores americanos. Pueden ver que son unos 2N, 5551 y 5401. Porque yo tengo la esperanza de que sean ellos, alguno, el que tenga la fuga de corriente. Pero si no son ninguno de esos cuatro transistores bipolares, que son muy fáciles de comprar y de conseguir, hay que cambiar este. Nota, los dos transistores del segundo par diferencial deben ser seleccionados con la misma ganancia porque cumplen la misma función que el primer par diferencial. Vamos a verlo en el esquema para que lo pillen. Me refiero a estos transistores. Si hay que sustituir el segundo par diferencial, se eligen dos transistores que soporten el voltaje, en este caso los 5551, 2N5551 de Motorola funcionan razonablemente bien, y deben tener la misma ganancia. La ganancia de esos transistores suele estar entre 100 y 180, así que si consiguen dos con una ganancia, por ejemplo, de 150, pues elijan dos que tengan la ganancia más parecida. Si el uno tiene 135, que el otro también la tenga, y los montan.
El único problema con los transistores americanos es que se montan torcidos en los equipos japoneses. Miren esto. Vamos a ver si la cámara me ayuda en esta toma larga. Miren cómo los transistores los he montado torcidos y raros, porque en ellos la base está al medio. En cambio, cuando los transistores son los legítimamente japoneses originales, van derechitos. Mírenlos aquí. Aquí están. Van derechitos, porque tienen el colector al medio. Vamos a hacer la prueba a ver cómo me queda. Nuestro amplificador integrado empieza a tomar forma. Hemos renovado la sección fono, como lo comentamos en un video anterior, cambiando ciertos transistores estratégicos por piezas nuevas de bajo ruido y los capacitores de acople por unos de mayor valor y las resistencias de entrada por película metálica. Hemos mejorado la etapa de potencia con piezas nuevas, donde lo que se nota más son los nuevos capacitores electrolíticos de 470 microfarad por 100 voltios para filtrar la línea de alimentación de la etapa ganadora de voltaje, que es muy importante. Si ustedes están haciendo esta renovación en su casa, les recomiendo poner piezas de 470 microfarad por 63 voltios de bajo ESR. No es necesario que sean de 100 voltios, pero como yo no lo conseguí de bajo ESR de 63 voltios, he puesto los de 100. Hemos también tocado el preamplificador, como yo les mostré en un video anterior, donde lo que más se va a notar en esta toma son los nuevos capacitores bipolares grandes para el paso de baja frecuencia y el filtro subsónico, los transistores nuevos de entrada, el par diferencial y las nuevas resistencias que se habían dañado originalmente. Lo que no hemos tocado en este equipo es la fuente de alimentación. Esta tarjeta que está acá tiene la fuente de alimentación y la unidad de control, y muy poco se habla de ella en todas las restauraciones. Eso me permite contarles las diferencias que tiene el 517 contra el 717. Es cierto que el 517 y el 717 comparten esta estructura doble monofónica, igual que los amplificadores Technics SU 8080, 8090. Solo que estos transformadores que trae el 717 son más grandes porque él debe dar 85 vatios por canal, mientras que los del 517 son más pequeños porque solo debe entregar 65 vatios por canal. Esa es una diferencia. Otra diferencia, para mí más importante que la potencia, porque 20 vatios de diferencia no los van a notar, es la tarjeta de la fuente de alimentación. Parece la misma, pero no lo es. Esta fuente de alimentación la vamos a ver en un próximo video con todo detalle porque es una fuente especial de bajo ruido que corresponde con la calidad del preamplificador. Y esa es otra diferencia entre estas dos máquinas. El 317, 417 y 517 tienen el mismo preamplificador, aunque está implementado físicamente distinto, es el mismo pre. El 717 es el único de esta serie que tiene un preamplificador de altas prestaciones, con un circuito realmente muy bueno. Muy bueno y mucho mejor, por ejemplo, que el preamplificador que llevan las unidades AUD 9 y AUD 11, que son de alta gama de dos catálogos después de este. Eso es muy curioso. Esas son las diferencias. De resto, el equipo es bastante parecido. Vamos a hacer la prueba a ver cómo nos queda. Ciertamente este amplificador no es tan bonito por debajo como lo es por encima, pero es como todo. Un carro por debajo es espantoso. Aquí tenemos los dos transformadores de fuerza y quiero que vean que tienen el logo de Sansui. Y esto ocurre por una razón muy simpática. Los transformadores de Akai creo que son Tam Radio y los transformadores de Sony también eran de una subsidiaria, pero Sansui era originalmente un fabricante de maquinaria eléctrica y de transformadores. Por eso fue que se entusiasmaron con hacer amplificadores valvulares, porque lo más caro, lo más difícil de hacer de un valvular son los propios transformadores. Por eso estos transformadores no tienen el logo de Sansui porque están en un equipo Sansui, sino porque fueron fabricados por Sansui. Aquí podemos ver la placa de la fuente de alimentación con los fusibles, recibe el voltaje de los transformadores y lo convierte en corriente continua porque ya tiene fusibles, protección, puente rectificador y todo. Y aquí tenemos los 4 capacitores electrolíticos de 15.000 microfarad por 63 voltios, 2 para cada línea de alimentación. Y un detalle curioso, en paralelo con cada uno de ellos, el fabricante ha colocado los condensadores de poliéster metalizado que yo pongo. Seguramente se han preguntado por qué yo pongo esos condensadores. Bueno, básicamente los pongo porque esta, que es una de las series mejor diseñadas de Sansui, los tiene. Su propósito es el siguiente. Los capacitores electrolíticos están hechos con 2 rollos
de material, 2 rollos de material conductor y 2 rollos de material aislante. Eso hace que el acceso a la capacitancia que ellos tienen sea ligeramente inductiva y que su rendimiento en alta frecuencia no sea el mejor. Para compensar ese problema, Sansui desde hace mucho tiempo coloca en paralelo con los condensadores electrolíticos de paso de señal un poliéster metalizado. Pero en esta serie es la primera vez que se colocan condensadores de poliéster metalizado también en paralelo con los condensadores de la fuente de alimentación. Eso hace que la fuente de alimentación tenga una baja impedancia de salida a baja frecuencia y también a alta frecuencia, y mejoran la calidad de la reproducción de los agudos. En la modificación que yo hice a la fuente de alimentación de un CD player que aparece en mi blog Santiago de León Audio en WordPress, hago esta modificación y mejoré apenas ligeramente, sí, el rendimiento de un pequeño CD player Sony de bajo costo. Aquí podemos ver finalmente la conectividad de las dos tarjetas de potencia. Y quiero que vean que no tiene peines como los tenía el equipo Marantz o como los equipos de Sansui de otras generaciones, como el AU999, que tiene peines para conectar, pero tiene estos conectores que se pueden sacar todos para que la tarjeta salga sola sin tener que soldar y desoldar. No es la mejor manera de hacerlo, pero sí es mejor que lo que hicieron el resto de los fabricantes, que ni siquiera me permiten sacar los módulos de potencia para poder repararlos por fuera. Así que esta construcción modular es simplemente superior a todo lo demás. La cosa sí se complica muchísimo cuando uno quiere sacar la tarjeta del preamplificador, que es esto que está aquí, porque hay que desmontar el frontal, quitar todas las perillas, desarmar medio equipo para poder trabajar. Es un fastidio. Curiosa y paradójicamente, en el diseño del pequeño amplificador Sansui AU666, la tarjeta sale sola porque tiene un conector especial que permite hacer la reparación con gran simplicidad. Y en el viejo AU999, que he mencionado varias veces, se pueden desprender las tarjetas porque están conectadas como si fueran las tarjetas de expansión ISA de una computadora personal. Me parece una construcción bastante mejor que lo que se hizo después. Pero sigue teniendo este pool de conexiones que me parece muy bueno, que facilita enormemente el trabajo y que de hecho me va a permitir usar este 717 para probar las tarjetas de un 517. Por cierto, aquí está la toma principal de tierra. La toma principal de tierra está aquí. Mientras que acá están las barras de conexión de los 0 voltios que vienen de los puentes rectificadores y de los filtros, pero no son las barras de tierra, porque hay un cable que los conduce, miren el cable negro y blanco que son la tierra, a el retorno principal. Estos son los conectores de señal de entrada. Este es positivo, negativo, salida speaker, protección, la tierra de la tarjeta y la tierra del chasis. Complicado. Del manual de servicio tomamos el esquemático que se corresponde con la tarjeta de la fuente de alimentación, de la que no habla nadie en las restauraciones. Esa tarjeta tiene la fuente de alimentación y la unidad lógica de control. Acá podemos ver el conjunto de los 4 puentes rectificadores de 4 diodos. Uno de los puentes de 4 diodos es el que alimenta el banco de filtros principales para la etapa de potencia, y el otro puente de diodos alimenta a las fuentes de alimentación que van a los preamplificadores. Y del otro lado tenemos la curiosa protección de los amplificadores 517 y 717, que no tienen ningún otro equipo de esta serie, cosa que se echa en falta. Esta unidad lógica de control es muy interesante. En caso de que haya una sobrecorriente que llega por este sensor, no se prende el relé. En caso de que haya un sobrevoltaje en la salida, tampoco se prende el relé. Y si no se prende el relé, se queda parpadeando, se queda en flicker la luz Power Protection. Es decir, se queda avisándonos de que no se ha podido levantar el amplificador porque hay un problema. En el caso de que salte el sensor de sobrecorriente, se va a mantener siempre prendido porque quiere decir que hemos conectado una carga de 4 ohmios que este amplificador no acepta y se protege para no quemarse. Mientras que en caso de que haya sobrevoltaje, cosa que puede ocurrir temporalmente por algún problema que se puede superar, el amplificador sí después puede continuar operando. El trabajo de este relevador es proteger a los speakers de que el amplificador los dañe o proteger al amplificador de ser dañado por los speakers. En un próximo capítulo veremos con detalle las diferentes partes de esta tarjeta porque es un diseño muy elaborado y muy bueno
que da buen nombre al fabricante de que efectivamente se dedicaron a hacer una unidad que funcionara muy bien. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.